El ruido no fue un ding elegante, fue un crujido húmedo, como cuando despegan una pegatina vieja de un azulejo. Manolo metió la mano en la nevera de hielo, esa caja blanca con olor a sótano, y sacó un paquete envuelto en papel estraza. El papel estaba tibio, tibio. Carmen, sin mirar, ya lo sabía. «Es el pescado de ayer», dijo, y lo dijo con una calma que solo tienen las personas que han visto demasiadas derrotas domésticas. En ese instante sonó el timbre, y allí, en el rellano, como si hubieran aterrizado de otro planeta, dos hombres sudorosos sostenían una caja de madera enorme, marcada, con letras negras. «Frigorífico eléctrico». La caja olía a pino fresco y a futuro. El vecino Julián, siempre peinado, siempre con la chaqueta al hombro, aunque hiciera calor, apareció por detrás como una sombra curiosa, sonrió, pero no con alegría, con esa sonrisa que dice, «Yo también quería ser el primero». Carmen dio un paso y el olor del pescado tibio se mezcló con el olor de la madera nueva, una mezcla perfecta para revolver el estómago y acelerar el corazón. Y justo cuando Manolo iba a firmar el albarán, Julián soltó, bajito, como quien deja caer una moneda en un pozo. «¿Seguro que cabe por la puerta?» Y ahí empezó la carrera, porque sí, esta es la historia de la primera familia del barrio que intentó comprar un frigorífico y una lavadora en la España de 1900. Los anuncios en blanco y negro, de las cocinas estrechas y de las escaleras sin ascensor, y también es la historia de cómo un vecino puede convertir un electrodoméstico en una guerra silenciosa de sonrisas, recibos y medidas con cinta. Pero para entender por qué esa caja de madera parecía un cohete espacial en un rellano de la calle, hay que volver unas semanas atrás, cuando el futuro todavía era un papel arrugado en el bolsillo de Carmen. Aquella mañana, Carmen había puesto la colada a remojo en un barreño metálico. El agua no era transparente, tenía un color indeciso, como café con leche mal hecho. Añadió jabón, frotó una sábana contra la tabla y el vapor que subía no olía a limpio. Olía a sosa, a esfuerzo, a uñas blandas. Sus manos parecían de otra persona, rojas, agrietadas, con pequeñas líneas que ardían si les caía limón. Pili, la hija mayor, entró corriendo con un cuaderno bajo el brazo. «Mamá, la señorita dice que mañana hay que llevar el babi limpio». Carmen miró el babi, miró el barreño, miró el reloj de pared que marcaba las horas con la paciencia de un juez, y pensó lo impensable. «No puedo más con esto». No era una queja, era un diagnóstico. Esa misma tarde, Manolo llegó de la fábrica con el mono oliendo a metal y a polvo, se sentó en la silla que siempre crujía, se desató las botas con lentitud, y como si fuera un pequeño ritual de victoria, dejó sobre la mesa un periódico y una revista doblada. Una de esas revistas que enseñaban casas que parecían hoteles. «Me la han dado en el bar», dijo. Venía con el café. Carmen abrió la revista y se quedó clavada en una página. Allí estaba. Una cocina brillante, una señora sonriendo como si hubiera descubierto un secreto, y al lado un frigorífico con un tirador, cromado que parecía el asa de una maleta de lujo. Más abajo, una lavadora redonda, con un ojo de cristal que prometía girar la vida sin pedir permiso. En el anuncio, todo era fácil, todo era luz, todo era moderno. En la cocina de Carmen, en cambio, el mundo era más sencillo. Una nevera de hielo que sudaba por los bordes, un armario donde el pan se ponía duro antes de que terminara la conversación, y una tabla de lavar que parecía una lija. Manolo miró la página y soltó una risa corta. «Eso es para los que viven en el centro». Carmen no se rió. Señaló el anuncio con el dedo como si estuviera señalando un destino. «Eso es para quien esté dispuesto a pelearlo». Y entonces, como si el universo hubiera escuchado la palabra pelear, el vecino Julián apareció en la ventana abierta del patio, apoyado en el alféizar. No tocó, no pidió permiso. Julián no entraba, asomaba. «¿Qué se pelea aquí?», preguntó sonriendo. Julián era el tipo de hombre que siempre sabía algo antes que los demás. Si se abría una tienda nueva, él ya tenía el folleto. Si había una oferta, él ya había hablado con el dueño. Si alguien compraba un radiotransistor, Julián ya sabía cuánto había pagado y en cuántas letras. Carmen intentó cerrar la revista discretamente, pero Julián ya había visto el brillo. «Ah», dijo, «el frigorífico, la lavadora, la vida moderna». Manolo frunció el ceño. «Estamos mirando». «Mirar es gratis», respondió Julián. «Comprar, eso es otra cosa». Y ahí lanzó el primer dardo envuelto en terciopelo.
Dicen que en Electrodomésticos La Estrella llega un cargamento pequeño, muy pequeño, y que el que reserve primero se lo lleva. El resto, a esperar. Carmen sintió un latigazo. ¿Un cargamento? ¿Pequeño? ¿Reservar? La palabra esperar le sonó como una condena a más barreños, más sábanas pesadas, más hielo chorreando sobre el suelo. ¿Cuándo llega?, preguntó ella, sin darse cuenta de que ya estaba entrando en el juego. Julián levantó un dedo. En 3 semanas. Pero hay truco. Hay que dejar una señal. Y no vale cualquier señal. Tiene que ser convincente. Manolo soltó aire por la nariz. ¿Y tú cómo lo sabes? Julián se encogió de hombros, como si el conocimiento fuera una propiedad natural de su cuerpo. Tengo amigos. Cuando Julián se fue, dejó una estela invisible en la cocina. Esa mezcla de perfume barato, confianza excesiva y desafío. Manolo cerró la revista, pero Carmen se quedó mirando el cuadrado blanco de la nevera de hielo como si fuera un enemigo personal. 3 semanas, repitió ella. 3 semanas y llega el verano de verdad. Manolo la miró. ¿Qué tiene el verano? Carmen se levantó y abrió la nevera de hielo. Un chorrito de agua bajó por el borde, como una lágrima. Sacó un trozo de carne envuelto en papel. El papel tenía una esquina oscura. No era sangre fresca, era otra cosa. Carmen no dijo asco, pero su cara lo dijo por ella. Tiene esto, susurró. Tiene comida que se rinde, tiene leche que se enfada, tiene hielo que se derrite antes de que yo termine de fregar. Manolo tragó saliva. Carmen. Ella se giró con los ojos muy abiertos, pero no de miedo, de decisión. Y tiene la boda de tu hermana. Ahí estaba el reloj. Ahí estaba el límite de tiempo. La hermana de Manolo se casaba en 30 días. 30. Carmen tenía que preparar el vestido de Pili, la camisa blanca de Manolo, los manteles, las servilletas, el ajuar prestado, el bizcocho, que siempre le salía bien. Y además, la vida normal. Trabajo, colegio, guisos, suelos, colas, remiendos. 30 días para parecer una familia impecable. 30 días para no llegar a la boda oliendo a vapor de colada. Manolo intentó jugar a la calma. Podemos llevar la colada a tu madre. O a la lavandería. Carmen negó con la cabeza. No es solo la colada, es, buscó la palabra, la sensación de que todo aquí se hace a mano, como si la casa estuviera peleada con el futuro. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Carmen sacó una caja de lata donde guardaban monedas, botones sueltos y billetes doblados. Era el cofre de los por si acaso, y abrirlo siempre dolía un poco. Manolo se sentó frente a ella. ¿Cuánto cuesta? Carmen volvió a abrir la revista y leyó los números como si fueran un acertijo. Mucho. Pero dicen que hay compra a plazos. Manolo hizo una mueca. A plazos es como comprar aire y pagarlo con la respiración. Carmen le sostuvo la mirada. Pues respiro. Pero no lavo una sábana más como si estuviera castigada. Manolo se quedó quieto. Y entonces hizo algo raro. Se rió. No de burla, de nervios, de vértigo. ¿Y si Julián se lo compra antes? Carmen apretó la revista con fuerza. Entonces me lo compra a mí el orgullo. A la mañana siguiente, Carmen salió con el carrito de la compra y la determinación escondida bajo el pañuelo. Caminó hasta Electrodomésticos La Estrella, una tienda que parecía un museo del mañana. Radios con botones brillantes, ventiladores, que giraban como helicópteros pequeños, tostadoras que parecían objetos de ciencia ficción. Al entrar, la golpeó un olor distinto. No olía a comida ni a humo. Olía a cartón nuevo, a barniz, a cables. El dependiente, un chico joven con corbata demasiado apretada, se les acercó. Primero miró a Manolo. Luego miró a Carmen, como si ella fuera un acompañamiento. Carmen dio un paso adelante. Quiero ver lavadoras. El chico parpadeó, se recompuso. Claro, claro, señora, pero... Miró a Manolo. Es una compra importante. Manolo abrió la boca, pero Carmen habló más rápido. Importante es fregar a mano. Enséñemela. El dependiente los llevó a una fila de máquinas que parecían animales dormidos. Carmen tocó una lavadora con la punta de los dedos. Fría, lisa, perfecta. El dependiente habló de revoluciones, de capacidad, de programas, de ahorro de esfuerzo. Carmen casi no escuchaba. Estaba viendo otra escena. Sus manos sin grietas, sus tardes sin vapor marrón, Pili sin babi manchado. Manolo, a su lado, hacía cuentas con la mirada, y entonces Carmen vio el cartel pequeño, casi escondido.
como quien esconde un tesoro por miedo a que se lo roben. Reservas. Próximo cargamento limitado, señal mínima. Ahí estaba, la profecía de Julián. ¿Cuántas unidades llegan?, preguntó Carmen fingiendo normalidad. El dependiente se inclinó, como si estuviera a punto de contar un secreto de Estado. Pocas, muy pocas. ¿Y hay una lista? ¿Y en la lista? Carmen sonrió. ¿Ya está Julián? El chico no respondió con palabras, respondió con una microexpresión. Una ceja que se movió lo suficiente como para delatarlo todo. Manolo tensó la mandíbula. Carmen se giró hacia él. Bajó la voz. Está en la lista. Pues nosotros también, dijo Manolo, y su voz ya no era de dudas. Era de combate. El problema era que la señal mínima no era un papel, era un golpe. Salieron de la tienda con un folleto y el corazón acelerado. Julián, por supuesto, estaba fuera, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre, apoyado en la pared, sonriendo, como un anuncio humano de sí mismo. ¿Qué? ¿Os gustó el escaparate del futuro?, preguntó. Manolo no respondió. Carmen sí. Nos gustó la lista. Julián se echó a reír. La lista es larga, Carmen. Y el cargamento es pequeño. Carmen le sostuvo la mirada. Entonces habrá que correr. Julián dio un paso hacia ellos, bajó la voz y soltó el segundo dardo, más fino, más venenoso por lo educado. Correr, sí. Pero recuerda, para correr hay que tener zapatos. Y para tener zapatos hay que pagar. Dicho eso, se fue silbando, como si lo único que estuviera en juego fuera un juguete, como si no estuviera compitiendo por algo más. Por ser el primero, por ser el ejemplo, por ser el espejo donde todos se miran. Camino a casa, Carmen apretaba el folleto como si fuera un mapa. ¿De dónde sacamos la señal?, preguntó Manolo por fin. Carmen no respondió de inmediato. Sus ojos se fueron hacia una joyita escondida en su mente. Una idea peligrosa, brillante y un poco indecente. Del sitio donde duele, dijo. Esa noche, Carmen abrió el armario alto de la cocina y sacó una caja pequeña envuelta en un pañuelo. Dentro había un collar de cuentas y una medalla de oro diminuta. No era lujo, era recuerdo. Era por si acaso, en forma de metal. Manolo la miró como si Carmen estuviera desarmando una parte de la casa. Eso no. Carmen lo sostuvo entre los dedos. El oro parecía una luz antigua. Esto está guardado para un futuro. Y el futuro cuesta, susurró Manolo. Carmen levantó la medalla. Pues que pague. Hubo un silencio largo. De esos silencios que se llenan de pensamientos. Al final, Manolo asintió con una lentitud dolorosa. Mañana vamos al monte, dijo, usando la palabra con cuidado, como si pesara. Carmen cerró la caja. Mañana. En los días siguientes, la casa se convirtió en un cuartel general. Carmen anotaba gastos. Manolo calculaba horas extra. Pili escuchaba desde la puerta, con la sensación de que los mayores estaban planeando un atraco. Pero uno legal, doméstico, a la mala suerte. Y como si el barrio oliera la ambición, empezaron los comentarios. En la escalera, la señora Encarna soltó. Dicen que Carmen quiere una lavadora. Ay, hija, ¿y luego qué? ¿Una televisión? En el patio, alguien dijo, eso es gastar por gastar. Y justo cuando Carmen empezaba a dudar un milímetro, el destino le puso delante un recordatorio asquerosamente eficaz. Un martes abrió la nevera de hielo y encontró un charco en el suelo. El hielo se había rendido. La leche también. El olor era una bofetada. Ácido, caliente, como si el aire se hubiera estropeado. Pili se tapó la nariz. «¡Mamá!». Carmen se quedó quieta mirando el desastre. Y en ese instante, en vez de deprimirse, se encendió. Fue como si el asco le diera energía. «Ya está», dijo. «Ya basta». Manolo llegó a casa y la encontró fregando con una furia elegante. «¿Qué ha pasado?». Carmen señaló el suelo. «Esto ha pasado. Y en 20 y tantos días tengo una boda. Y en la boda no quiero oler a batalla». Manolo la miró. Luego miró el reloj. Luego miró el barreño. «Entonces mañana dejamos la señal», dijo. Carmen sonrió. «Mañana». Pero esa misma noche, Julián llamó a la puerta, no con un timbre normal, con golpes cortos, seguros, como quien sabe que lo van a abrir. Manolo abrió. Julián entró sin pedir permiso, con una sonrisa de «vengo a ayudar». Esa ayuda que rasca. «He oído cosas», dijo mirando alrededor. «He oído que queréis entrar en la lista en serio». Carmen apareció en la cocina con las manos mojadas, sin secarse. «¿Y tú qué oyes más, Julián? ¿La radio o las escaleras?». Julián se rió.
Luego sacó del bolsillo un papel doblado. Un consejo de vecino, dijo. Mañana por la mañana no vayáis. Mañana estarán saturados. Id pasado. Así os atienden mejor. Manolo cogió el papel, lo miró sin abrir. ¿Y tú por qué me lo dices? Julián levantó las manos, teatral. Porque no me gusta ver a una familia, ilusionada, chocarse con la realidad. Carmen dio un paso hacia él. La realidad se choca conmigo, Julián, y suele perder. Julián sonrió un segundo más. Luego se despidió, educado, y salió. Cuando la puerta se cerró, Carmen miró a Manolo. Mañana vamos, dijo. Precisamente mañana. Manolo asintió, pero sus ojos dijeron otra cosa. Julián está jugando. Y esa noche, en la cama, Carmen no pudo dormir. Se imaginaba la tienda, la lista, el papel, la señal. Se imaginaba a Julián llegando antes, firmando antes, sonriendo después. Se imaginaba la boda, los manteles, los olores. El reloj en la pared parecía más ruidoso. Al amanecer, Manolo y Carmen salieron con el dinero escondido y el corazón en la garganta. Caminaban rápido, sin hablar, como si hablar pudiera atraer mala suerte. Al doblar la esquina de la Estrella, vieron algo que les heló y les encendió a la vez. Una fila que parecía una procesión, hombres con boina, mujeres con bolsos apretados, parejas jóvenes, una señora con un bebé dormido, todos mirando el mismo escaparate, todos soñando el mismo sueño con distintas razones. Carmen tragó saliva. No somos los únicos. Manolo apretó el paso. Entonces tenemos que ser más rápidos. Y cuando por fin llegaron a la puerta, Carmen lo vio. Al final de la fila, casi dentro ya, con la chaqueta impecable, la sonrisa puesta, el papel en la mano, estaba Julián. Julián giró la cabeza, los vio y levantó el papel como quien saluda desde un barco que ya se va. «¡Hombre!», gritó. «Al final vinisteis mañana». Carmen sintió un golpe de calor en la cara. No era vergüenza, era rabia con motor. Manolo miró a Carmen y en esa mirada hubo un pacto sin palabras. «Hoy no perdemos». Avanzaron, se colocaron, esperaron. La tienda abrió, la fila avanzó a tirones. Cada paso era una moneda de tiempo, cada metro era un pulso. Y justo cuando estaban a punto de entrar, un señor delante de ellos se dio la vuelta y dijo: «Oiga, ¿ustedes también van por el frigorífico?». Carmen sonrió. «Por el frigorífico y por la lavadora». El señor silbó, impresionado. «Eso ya es la luna». Carmen miró el escaparate, el brillo, los cables, los botones, y por primera vez no lo vio como un capricho, lo vio como una cuenta atrás. 30 días. Y un vecino jugando a adelantarse, y entonces, al cruzar el umbral, el dependiente, el mismo de antes, levantó la vista, los reconoció, y frunció el ceño como si algo no encajara. «Ah», dijo despacio, «ustedes». Carmen sintió un presagio, uno de esos presagios pequeños, cotidianos, que no vienen con truenos, pero sí con un silencio raro. «Sí», respondió, «nosotros venimos a dejar la señal». El dependiente miró hacia una puerta lateral, como buscando a alguien. Carmen siguió su mirada, y vio un despacho interior con la puerta entreabierta. Dentro, una sombra se movía, y esa sombra llevaba el mismo perfume barato y la misma seguridad exagerada de Julián. Carmen sonrió, pero esta vez su sonrisa fue afilada, porque entendió algo. Julián no solo quería ser el primero, Julián quería controlar la salida. Y cuando alguien intenta controlar tu futuro, lo único que puedes hacer es empujar con más fuerza. El dependiente no dijo «pasen», como quien abre una tienda. Lo dijo como quien abre una caja fuerte. «La señal», repitió y se aclaró la garganta. «La señal ha cambiado». Carmen notó cómo Manolo tensaba la mandíbula sin moverse. Ella, en cambio, se quedó quieta por fuera y rapidísima por dentro, porque en el aire había algo nuevo. No era solo el olor a cartón y a cables, era el olor de un juego donde alguien ya había movido fichas mientras ellos esperaban en la fila. «¿Ha cambiado desde cuándo?», preguntó Carmen con una voz limpia, casi alegre. El chico miró hacia el despacho entreabierto. Allí una sombra se desplazó, como si estuviera escuchando, y Carmen lo supo. Julián no estaba de casualidad. Julián estaba dirigiendo el escenario. «Desde hoy», dijo el dependiente, «y también la lista. La lista ahora es más estricta». Manolo dio un paso. ¿Más estricta o más cara? El dependiente tragó saliva, abrió un cajón, sacó un talonario, lo golpeó contra el mostrador como si así se alineara el universo y soltó el número. Carmen no pestañeó.
Por dentro, el número le cayó como un cubo de agua helada en el cuello. Pero no dijo nada, solo sonrió 1 milímetro. Ese tipo de sonrisa que usan las personas cuando deciden que no van a perder, ni aunque el precio suba, ni aunque el suelo se incline. Bien, dijo Carmen. Dígame también lo otro. ¿Qué significa estricta? El dependiente se puso técnico, como quien se protege detrás de palabras largas. Ahora pedimos nómina, o aval, o recibos, y la entrega del frigorífico y la lavadora se hace por orden de combo. ¿Combo?, repitió Carmen. El chico señaló una hoja en la pared, una tabla con modelos y letras, y ahí estaba el truco, el giro elegante y sucio. Si querías el frigorífico, te convenía llevarte la lavadora, y si querías la lavadora, te recomendaban un aparato extra, un aspirador con nombre de cohete, un exprimidor cromado, una plancha que prometía dejarlas camisas como en los anuncios. El futuro venía con accesorios. Pero nosotros queremos el frigorífico y la lavadora, dijo Manolo. Perfecto, respondió el dependiente con alivio. Entonces entran en el lote hogar completo. Sale mejor. Carmen leyó rápido. Sale mejor significaba, pagas más, pero te hacen creer que has ganado. Y entonces, desde el despacho, apareció Julián. Como quien sale al escenario justo cuando cae el foco, traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa de vecino útil, de cuchillo envuelto en servilleta. «Hombre, hombre», dijo, «¿ya os habéis enterado de lo del combo? Es lo que hay. Hay que adaptarse al progreso». Carmen lo miró con calma. Julián estaba impecable, como siempre, pero esa mañana tenía algo distinto. La seguridad de quien cree que ya ha cerrado la puerta con llave. «Nos adaptamos», dijo Carmen. «Igual que tú». Julián soltó una risa breve. «Yo me adapto antes». «Se nota», respondió Carmen, y lo dijo con una dulzura tan pulida que casi parecía un cumplido. Manolo sacó el sobre con el dinero de la señal, no lo enseñó como un trofeo, lo dejó sobre el mostrador como una declaración. El dependiente lo miró a Julián, miró a Carmen. «Faltan los papeles», murmuró. Carmen ya lo esperaba. España era así. Podías tener ganas, podías tener dinero, pero si no tenías papel, eras aire. «Los tendrá mañana», dijo Manolo. Julián chasqueó la lengua. «Mañana, mañana». Y movió la cabeza como si estuviera preocupado. «Con la lista nueva, mañana es lejos». Carmen se inclinó un poco, sin perder la sonrisa. «Julián, tú no te preocupes por mañana. Tú preocúpate por tu puerta». Julián parpadeó. «¿Mi puerta?» «Sí», dijo Carmen. «La del piso, ya sabes, por si no cabe». Fue un golpe pequeño, pero preciso, porque Carmen había visto a Julián lanzar ese mismo dardo en el rellano. ¿Seguro que cabe por la puerta? Y nada irrita más a un competidor que reconocer su propia trampa en manos ajenas. Julián se recompuso en un segundo. «Cabrá», dijo, demasiado rápido. «Ojalá», respondió Carmen. «Porque yo quiero ver el frigorífico en tu cocina». Para aprender, y con esa frase lo dejó sin ataque, porque lo obligaba a elegir. O presume y se expone, o se calla y pierde brillo. Salieron de la tienda con un papel provisional, una lista de requisitos y la sensación de que el tiempo había empezado a correr más deprisa. En la calle, el sol ya calentaba como si fuera julio, aunque el calendario aún discutiera. Carmen sintió el pañuelo pegado a la nuca. «Tenemos que traer nómina», dijo Manolo. «Y algo más», respondió Carmen. En el papel, además del combo, había una línea que parecía escrita con tinta más pesada. «Instalación eléctrica. Requisito previo». Manolo lo leyó en voz alta, y en su voz entró un cansancio nuevo. El cansancio del hombre que descubre que el futuro también pide reformas. «¿Qué instalación? Si tenemos luz». Carmen señaló la frase pequeña, como un insecto peligroso. «Pone que el frigorífico necesita una línea estable, y la lavadora, toma de tierra, y...» Tragó saliva. «Que si el técnico viene y no está listo, te saltan de la lista». Manolo se quedó quieto. Ese era el tipo de regla que no se discutía. No era injusta ni justa, era una palanca. Y Julián, seguro, ya la estaba usando. Carmen miró hacia las ventanas del edificio de enfrente y por un segundo imaginó la escena. Un frigorífico nuevo llegando al portal, una lavadora reluciente y el técnico diciendo «no se puede instalar», y la lista moviéndose como un tren que no espera. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Carmen. Manolo revisó el papel. 72 horas desde la confirmación. Carmen soltó una risa corta, seca. 3 días.
3 días para conseguir papeles, para conseguir dinero, para conseguir un electricista, para que el piso viejo se comportara como una casa nueva, y además, la boda. La boda era un reloj colgado en el aire. Cada día que pasaba, los manteles se acercaban, el vestido de Pili se acercaba, las visitas se acercaban, los comentarios se acercaban, volvieron al barrio y como si el barrio fuera un organismo, la noticia corrió antes que ellos. En la escalera ya estaba la señora Encarna, apoyada en la barandilla, con los ojos de quien no se pierde una. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó. ¿Que vais a traer una lavadora? Carmen subió un escalón y se detuvo justo a su altura. No vamos, estamos en ello. Encarna hizo una mueca mezcla de admiración y crítica. Eso chupa luz. Y yo chupo jabón, respondió Carmen. Cada uno con lo suyo. Encarna soltó una carcajada que le tembló en el pecho. ¡Ay, hija! Y luego bajó la voz. ¿Y Julián? Carmen siguió subiendo, sin mirar atrás. Julián chupa atención. Esa tarde, Manolo fue a la fábrica a pedir la nómina impresa y un papel extra. Carmen, mientras tanto, hizo lo que hacen las personas cuando les dan una cuenta atrás. Convirtió la casa en un tablero de estrategia, sacó la cinta de medir, midió la puerta de entrada, midió el pasillo, midió la cocina, midió el rincón donde iría el frigorífico. Las cifras le bailaban, pero Carmen las atrapaba como si fueran moscas. Una puerta estrecha no era una puerta, era una sentencia, y Carmen no iba a permitir que una sentencia la dictara un marco de madera. Pili miraba desde la mesa. «Mamá, ¿por qué mides tanto?» Carmen le guiñó un ojo. «Porque el futuro es muy grande y nuestra puerta es muy pequeña». El pequeño, Toñín, se acercó y tocó la cinta como si fuera una serpiente. «¿Y si no entra?» Carmen se agachó a su altura. «Entonces entraremos nosotros por otro lado». Los niños se rieron. Carmen también. Pero su risa tenía electricidad. A última hora de la tarde, Carmen bajó al patio interior, donde los vecinos colgaban sábanas como banderas. Allí, en una esquina, trabajaba don Eusebio, el hombre que arreglaba todo. Cerraduras, enchufes, radios, bicicletas. Era de esos que llevan un destornillador como otros, llevan un rosario. Carmen se acercó como quien se acerca a un rey. «Don Eusebio», dijo, «necesito que venga a ver mi luz». Eusebio levantó la vista sin prisa. «¿Tu luz o tu paciencia?» Carmen sonrió. «Las dos. Voy a comprar una lavadora y un frigorífico». Eusebio silbó largo. «Eso no es luz, eso es un salto. Pues ayúdeme a saltar». Eusebio se limpió las manos en el pantalón, pensó un segundo y dijo la frase que Carmen temía. «Tengo lista de espera». Carmen respiró hondo. «Yo también tengo lista, y si no me instalan, me sacan». Eusebio la miró, y en su mirada, Carmen notó algo que no era compasión ni pena. Era reconocimiento, la admiración por el esfuerzo ajeno. «¿Cuándo te lo traen?» «Si sale bien, en pocos días». Eusebio chasqueó la lengua. «¿Y la toma de tierra? ¿Y el magneto?» «No sé», respondió Carmen. «Pero sé fregar, sé coser, sé estirar el dinero y sé negociar». Eusebio se rió por primera vez. «Eso último es lo que te hace falta conmigo. Venga, mañana temprano paso a mirar». Carmen sintió una victoria pequeñita, pero real. Subió de vuelta con un paso más ligero. Y entonces, el golpe. En el rellano del segundo piso, la vecina del Trero B la frenó con un susurro. «Carmen, cuidado. Julián ha estado hablando con el portero». Carmen se detuvo. «¿Qué ha dicho? ¿Que vais a meter un trasto enorme por la escalera? ¿Que vais a rayar las paredes? ¿Que eso es peligroso? ¿Que habría que pedir permiso al administrador?» Carmen apretó la mandíbula. No era un ataque frontal, era peor. Era burocracia convertida en chisme. Porque si el edificio se ponía pesado, el tiempo se evaporaba. Subió a casa, dejó la cinta métrica sobre la mesa y miró a Manolo cuando llegó con la nómina. «Julián está moviendo al edificio», dijo Carmen. Manolo dejó el papel sin hablar. «Entonces movemos nosotros al edificio», respondió. Y en esa frase Carmen sintió que ya no estaba sola en la carrera. Esa noche, en vez de cenar tranquilo, Manolo bajó a hablar con el portero. Carmen preparó el terreno con lo único que siempre funciona en una escalera: comida. Al día siguiente, temprano, Carmen apareció en la portería con un plato cubierto por un paño. «Buenos días», dijo, y levantó el paño. El olor a tortilla recién hecha se extendió como un anuncio irresistible. El portero, un hombre con bigote cansado, tragó saliva de manera involuntaria
La tortilla tenía ese brillo aceitoso que promete felicidad inmediata. ¿Qué es eso? Un agradecimiento adelantado, respondió Carmen, por la paciencia que va a tener usted cuando suban un frigorífico. El portero miró alrededor, como si la tortilla fuera un soborno ilegal. Luego se rindió como se rinden los humanos ante el hambre. Julián dice que vais a romper la escalera. Carmen soltó una risa suave. Julián también dice que peina sin espejo. Y mírelo. El portero no pudo evitar reírse. ¿Cómo vais a subirlo? Carmen sacó su arma secreta. La cinta de medir, el dibujo hecho a mano del rellano, la lista de medidas como si fuera un plano de arquitecto, con cuidado, y con hombres que sepan, y protegiendo las paredes, y si hace falta, con mantas. Yo misma pondré las mantas. El portero miró el plan, sorprendido. ¿Y el administrador? El administrador quiere que no haya problemas. Yo quiero lo mismo. Dígale que si hay un rasguño, yo lo pinto. Y si hay una queja, yo la escucho. Pero el frigorífico sube. El portero señaló la tortilla con el dedo. ¿Y esto? Esto baja, dijo Carmen, a su estómago, para que hoy sea un buen día. Cuando Carmen subió, se encontró a don Eusebio en la cocina. Con la tapa del cuadro eléctrico abierta, miraba los cables como quien mira tripas. Esto está viejito, dijo sin juzgar. Yo también, respondió Carmen. Eusebio soltó un bufido divertido. Aquí si enchufas el frigorífico y la lavadora a la vez, el piso se queda a oscuras como si se ofendiera. Carmen se apoyó en la encimera. ¿Se puede arreglar? Eusebio hizo un gesto con la mano, el gesto universal del técnico. Se puede, pero hay que poner un magneto nuevo, y una toma de tierra decente, y cable. ¿Cuánto? Eusebio dijo una cifra. Carmen sintió que el estómago le hacía un nudo pequeño, pero no se le cayó la cara. Lo que sí se le cayó fue una idea. ¿Y si le pago una parte ahora y otra cuando llegue la lavadora? Eusebio la miró. Eso es pagar a plazos. Usted dijo que yo sé negociar. Eusebio resopló, rendido a su propia frase. Vale, pero necesito cable hoy. Y está difícil. Y ahí Carmen entendió el siguiente movimiento de Julián. Si el cable era difícil, Julián habría comprado el último rollo de la tienda, del barrio solo para que a ella le faltara, no por necesidad, por deporte. Carmen no esperó. Bajó las escaleras de dos en dos y salió a la calle como si se hubiera encendido una sirena invisible. Fue a la ferretería más cercana. Cable con toma de tierra, dijo. El ferretero negó con la cabeza. Se lo han llevado. ¿Quién? El ferretero levantó los hombros, pero sus ojos dijeron, ya sabes. Carmen no se detuvo. Fue a otra ferretería y otra. En una le ofrecieron un cable fino, triste, como cuerda de guitarra. Carmen lo tocó y lo soltó con desdén. Esto no es cable, esto es ilusión. En la cuarta tienda, el dueño la miró, la reconoció. Las noticias viajan más rápido que el pan. Y se inclinó. Me queda un rollo, pero lo tenía apalabrado. Carmen apoyó las manos en el mostrador. Escúcheme, tengo 72 horas para preparar mi casa. Si no, me sacan de la lista. Y si me sacan de la lista, vuelvo al Barreño. Y si vuelvo al Barreño, un día me convierto en una sábana yo misma. El dueño se rió a medias, pero la miró con respeto. ¿Quién te lo apalabró? Carmen no dijo el nombre, no hacía falta. Un hombre que sonríe demasiado, dijo. El dueño suspiró. Sí, el del segundo, el de la chaqueta al hombro. Carmen abrió el bolso, sacó un billete y lo dejó sobre el mostrador. Luego sacó algo más. Una caja pequeña envuelta en pañuelo. No era la medalla, no. Era el collar de cuentas, el que brillaba sin ser ostentoso. El ferretero lo miró, sorprendido. No, no. Carmen negó con la cabeza. No se lo regalo, se lo dejo en prenda. Me da el cable hoy, y cuando cobre Manolo, vuelvo y pago lo que falte, y usted me devuelve esto. Así nadie pierde, solo... Sonrió. El que sonríe demasiado. El dueño dudó un segundo. Luego abrió un cajón, sacó el rollo de cable como si estuviera sacando un tesoro escondido, y lo empujó hacia ella. Hecho. Carmen salió con el cable en brazos como si llevara un bebé enorme. Subió las escaleras con el corazón golpeando alegre. Eusebio, al verla, levantó las cejas. ¿De dónde lo has sacado? Carmen dejó el rollo en el suelo, del sitio donde se saca todo lo importante, de la cara dura. Eusebio se rió. Entonces tú ya tienes motor para la lavadora. El trabajo duró horas. Eusebio sudaba, cortaba, atornillaba, murmuraba palabras técnicas. Carmen pasaba herramientas, limpiaba, sostenía una linterna, y de vez en cuando miraba el reloj
como si el reloj fuera un enemigo. Por la tarde, Manolo llegó con otra noticia. La tienda había aceptado su nómina, podían confirmar el combo. «Tenemos que volver ya», dijo Manolo. Carmen se lavó las manos, que aún olían a polvo de pared. «Vamos». Cuando entraron a la Estrella, Julián estaba allí otra vez, como si viviera entre las cajas. Estaba hablando con el dependiente, señalando un papel. Al verlos, sonrió con un exceso de cordialidad. «¡Qué casualidad!», dijo. «Justo estaba comentando lo del orden de entrega. Ya sabéis, es complicado». Carmen se acercó al mostrador sin prisa. Manolo puso los papeles. El dependiente los revisó y por un segundo pareció decepcionado de que estuvieran completos. «Bien», dijo. «Entran». Julián inclinó la cabeza. «¿Entran?», preguntó. «Pero pensé que había una prioridad». El dependiente miró a Julián, incómodo. «Hay prioridad, por confirmación y requisitos cumplidos». Carmen se apoyó en el mostrador. «Y nosotros estamos cumpliendo», dijo. Julián apretó los labios un instante. Luego sacó su carta, una sonrisa falsa. «Me alegro», dijo. «De verdad, ojalá os salga bien con esa instalación». Carmen no reaccionó. Solo hizo algo muy simple. Sacó del bolso un pequeño recibo arrugado, el de Eusebio, donde ponía «toma de tierra» y «magneto». Lo dejó sobre el mostrador como quien deja un sello de victoria. «La instalación ya está en marcha», dijo Carmen. El dependiente lo miró, sorprendido. Julián se quedó quieto un segundo demasiado largo para alguien que presume de ir siempre por delante. Y entonces llegó el giro más delicado. El dependiente sacó un documento nuevo, una hoja con letra pequeña. «Tienen que firmar también esto», dijo. «Es la ventana de entrega». Manolo lo leyó. Carmen lo leyó. La hoja decía algo que parecía un chiste cruel. «Entrega, jueves por la mañana. Si no se puede instalar en el momento, se considera entrega fallida. Reprogramación sujeta a disponibilidad». Carmen miró el calendario mental. Jueves, quedaban menos de 3 semanas para la boda. «¿Jueves?», preguntó Manolo. El dependiente asintió. «El camión entra ese día al barrio. No hay otro». Carmen firmó sin dudar. Manolo firmó detrás, con el pulso un poco duro. Julián sonrió. «Jueves es un buen día», dijo. «Si todo sale». Carmen se giró hacia él, con una calma que era casi una amenaza educada. «¿Va a salir?». Julián levantó las manos. «Ojalá. Solo digo que las escaleras son estrechas. ¿Y las puertas?». Y dejó la frase colgando. Carmen lo interrumpió con una voz suave, casi divertida. «Julián, si mi puerta es pequeña, yo me hago más grande. Tú preocúpate de que tu ego quepa por la tuya». El dependiente tosió para ocultar una risa. Julián, por primera vez, se quedó sin réplica. Volvieron a casa y Carmen sintió algo parecido a euforia. No era solo comprar, era ganar una carrera invisible, pero el barrio no se rinde fácil. Esa noche, cuando Carmen sacó la basura, encontró a Julián en el rellano, esperando como quien espera un ascensor que no existe. «Carmen», dijo con una voz extrañamente cordial, «te lo digo de vecino. He oído que el camión no sube cajas si no hay pasillo libre». Carmen lo miró. «¿Pasillo libre?». «Sí», dijo Julián. «Que si hay muebles, macetas, cosas, no se hacen responsables. Y ya sabes cómo son. Se lavan las manos». Carmen entendió el juego al instante. Sembrar condiciones, crear obstáculos, inflar el caos. No era una amenaza directa, era una telaraña de por si acaso. Carmen sonrió como si estuviera escuchando un consejo amable. «Gracias, Julián, qué bueno eres». Julián pareció satisfecho. «Para eso estamos». Carmen dio un paso, bajó la voz y le soltó su propio veneno, pero perfumado. «Por cierto, he oído que tu puerta mide menos de lo que crees». Julián frunció el ceño. «¿Cómo?». Carmen se encogió de hombros, inocente. «Rumores, ya sabes, el barrio es así». Y siguió bajando las escaleras dejando atrás a Julián. Quieto, con la primera duda real clavada en la frente. Los días siguientes fueron una coreografía frenética. Carmen movió la mesa, retiró el armario pequeño del pasillo, enrolló alfombras, colgó mantas viejas en las esquinas de las paredes, como si estuviera preparando una pelea de boxeo doméstica. Manolo consiguió 2 amigos de la fábrica para ayudar el jueves. Eusebio volvió para terminar el último detalle y dejó la cocina con un enchufe nuevo que parecía una promesa. Carmen, por primera vez en mucho tiempo, metió las manos en agua limpia y no las sintió arder. Ese detalle, absurdo y maravilloso, la hizo reír sola frente al fregadero. El miércoles por la noche, la víspera,
Carmen dejó todo preparado. Pasillo despejado, mantas listas, herramientas a mano, una jarra de agua fría, una lista de tareas pegada en la puerta como si fueran órdenes militares. Manolo se sentó en la cama, agotado. ¿Crees que Julián? Carmen le cortó la frase con una palmada suave en la pierna. Julián va a intentarlo. Siempre intenta, pero mañana no gana. Manolo suspiró. Mañana llega el futuro. Carmen apagó la luz y se quedó mirando la oscuridad del cuarto, como si pudiera ver a través. Mañana, dijo. Oigo un motor en la calle y no quiero que sea el de la nevera de hielo llorando. A la mañana siguiente, aún no eran las 8 cuando un sonido grave, metálico, subió por la calle como un trueno domesticado. El camión. Carmen se asomó a la ventana y lo vio. Grande, con letras en el lateral, y 2 hombres bajando una caja de madera. En el portal, los vecinos ya se reunían como si fuera una fiesta. Unos por curiosidad, otros por envidia, otros por deporte. Carmen bajó con las llaves en la mano y el corazón acelerado, y entonces vio algo que la dejó helada y encendida a la vez. En el camión había 2 cajas, una marcada con su nombre y otra con el nombre de Julián. Julián apareció en la acera con la chaqueta al hombro, sonriendo como si fuera el dueño de la mañana. «Mira qué coincidencia», dijo. «El futuro nos llega a los 2». Carmen apretó las llaves. El repartidor miró la escalera del edificio, luego miró las cajas y soltó la frase que Carmen no quería escuchar. «Esto habrá que verlo, porque esa escalera y ese rellano», negó con la cabeza. «Aquí no sube cualquiera». Carmen sintió el mundo encogerse 1 centímetro. «No por derrota, por desafío». Julián sonrió más. «¿Ves?», susurró. Las puertas. Carmen dio un paso hacia la primera caja, la suya, y puso la mano sobre la madera como si estuviera calmando a un animal enorme. «Sube», dijo Carmen. «Subirá». Y en ese instante el repartidor señaló el techo del portal y añadió: «Pero antes, hay que firmar aquí. Y una cosa, si se raya la pared, la responsabilidad es vuestra. Y si no entra, se queda abajo». Carmen miró la escalera, miró el rellano, miró a Julián, y comprendió que la verdadera entrega no era del camión al portal, era del portal a su vida. El repartidor tenía la cara de quien ya ha peleado con demasiados rellanos. Se ajustó la gorra, miró a Julián, miró a Carmen, y por un segundo pareció calcular quién le iba a dar menos problemas. ¿Y quién le iba a dar más propina? «A ver», dijo, «¿de quién subimos primero?» Julián se adelantó como si hubiera comprado también el aire. «La mía», dijo. «Yo estoy listo, tengo todo despejado. Además, mi puerta…» y remarcó la palabra como si fuera una victoria. «Es más ancha». Carmen no se movió, ni un paso, solo levantó el recibo arrugado de Eusebio, ese papelito sucio que para ella valía más que una foto de familia, y lo mostró como quien enseña un pase VIP. «Nosotros tenemos instalación preparada y firma de técnico, y tenemos una cláusula. Si no se instala en el momento, nos reprograman según disponibilidad». Pronunció la última palabra con el mismo tono con que se pronuncia una enfermedad. «Así que, si quieren que hoy no sea un infierno, suben la nuestra primero». El repartidor abrió la boca para protestar, pero el portero apareció detrás, limpiándose las manos en el pantalón, con un trozo de tortilla todavía en la memoria. «Yo doy fe», dijo el portero. «La señora Carmen lo ha preparado todo. Mantas, pasillo libre y hasta un plano me enseñó». El repartidor miró al portero con la expresión de quien no quiere discutir con alguien que controla la puerta de entrada al edificio. Julián apretó los labios. «Esto no es una competición», dijo, intentando sonar ofendido. Carmen soltó una risa corta. «Claro que no, es una entrega», y añadió bajito para él. «Pero si te pica te rascas». El repartidor chasqueó la lengua. «Vale, subimos la de Carmen, pero si se raya la pared, me da igual de quién sea la culpa. Yo lo apunto y me voy. ¿Y si el aparato no entra?». Se encogió de hombros. «No entra». Ahí estaba el mundo, implacable, práctico y con prisa. Los 2 mozos del camión bajaron la caja de madera al portal. El sonido del arrastre era como un trueno doméstico. La gente se apartaba pegándose a las paredes, como si pasara un animal enorme. En el aire subió un olor a serrín, a sudor, a metal caliente. Carmen había colgado mantas viejas en las esquinas del rellano, como si estuviera acolchando una nave espacial para el aterrizaje. Paco y Lolo, los amigos de Manolo, llegaron justo a tiempo, con cara de diversión. «¿Qué es esto?», dijo Paco. «¿Una mudanza o una procesión?».
Una revolución, respondió Manolo, y se le escapó una sonrisa. El primer tramo de escaleras fue casi fácil. Casi es una palabra peligrosa, porque te hace bajar la guardia. La caja subía escalón a escalón, empujada por 4 hombres y guiada por Carmen, que iba delante, con las manos abiertas como si estuviera domando un toro, y entonces llegó el primer giro. El primero de esos giros pequeños que cambian un día. En el segundo rellano, la caja rozó la pared, un roce mínimo, pero el yeso viejo respondió como responden las cosas viejas, soltando polvo como una tos. ¡Ojo!, gritó el repartidor. Carmen se lanzó con una manta y la metió entre caja y pared justo a tiempo. El polvo se le pegó al pañuelo, a las pestañas, al orgullo. Julián, abajo, observaba con los brazos cruzados. Su sonrisa era como la de un gato mirando a un pájaro en una jaula que no ha cerrado bien. ¿Ves?, dijo lo bastante alto para que se oyera. Es estrecho. Carmen no se giró. No le iba a regalar ni un segundo de atención. Lolo, dijo, tú empuja desde abajo. Paco, desde el lado. Manolo, conmigo arriba. Y si alguien respira, que respire hacia otro lado. Los hombres obedecieron con esa mezcla de risa y seriedad que se tiene cuando un objeto caro está a punto de convertirte en noticia del barrio. La caja subió el siguiente tramo. Y entonces, en el tercero, apareció el obstáculo real. El ángulo del rellano, ese giro traicionero, donde todo el edificio parecía haberse construido con mala leche. Aquí se queda, murmuró uno de los mozos, sudando. La caja quedó atravesada, el aire se hizo denso, la gente contuvo el aliento como en un teatro. Carmen miró la caja, miró el giro, miró la pared, miró la barandilla, y en vez de entrar en pánico, entró en modo taller. Hay que girarla, dijo. No gira, respondió el mozo. Carmen alzó un dedo, como si estuviera pidiendo silencio a un aula entera. Todo gira si le quitas lo que estorba. Y ahí vino el twist más absurdo y más real. Carmen bajó corriendo a su casa, volvió con una aceitera y un trapo, y ante la mirada, escandalizada de media escalera, empezó a untar el borde de la manta con un hilo finísimo de aceite. ¿Qué haces?, preguntó Manolo, entre horrorizado y fascinado. Cocina, respondió Carmen. Estoy cocinando el futuro. El mozo se rió, pero Carmen ya había probado 1000 trucos con cosas peores que madera. A la de 3, ordenó. 1, 2, 3. Empujaron, la caja crujió, la manta, ahora ligeramente resbaladiza, hizo su magia, el borde de madera deslizó medio centímetro, otro medio, y de pronto, como si el edificio hubiera decidido colaborar, la caja pasó. Un murmullo subió por la escalera. Mezcla de alivio, admiración y rabia ajena. «¡Ole!», gritó alguien. Carmen respiró por primera vez en un minuto. «Sigue», dijo, sin celebrar demasiado, porque aún no estaba arriba. Cuando por fin llegaron al piso, Carmen ya tenía la puerta abierta de par en par. Mejor aún, la hoja estaba descolgada. Don Eusebio había aparecido como un fantasma útil, y sin preguntar, había quitado bisagras y dejado la entrada desnuda, lista para que entrara cualquier cosa, incluso un trozo de mañana. «Te dije que paso temprano», dijo Eusebio, con una sonrisa. Julián subió detrás, fingiendo que solo estaba curioseando. «Vaya», dijo, «habéis desmontado la puerta». Carmen lo miró, con esa calma peligrosa. Hay gente que abre puertas. Y hay gente que se queda fuera discutiendo medidas. El frigorífico entró. Y cuando entró, Carmen sintió algo casi ridículo. Ganas de aplaudirle a una caja. Los mozos retiraron la madera y ahí apareció. Blanco, brillante, con un tirador que parecía una promesa. El interior olía a fábrica, a plástico nuevo, a posibilidad. Y entonces el golpe asqueroso, el contraste perfecto. Al lado, en el rincón, estaba la nevera de hielo vieja, sudando como un animal cansado. Carmen la abrió para sacarla de en medio, y el olor que salió fue como una bofetada tibia. Leche agria, humedad, derrota. Pili se tapó la nariz. ¡Puaj! Carmen no se ofendió. Al contrario, esa palabra le pareció música, porque significaba que la casa ya estaba preparada para otra cosa. «Fuera», dijo Carmen. Manolo y Paco levantaron la nevera de hielo, chorritos de agua sucia cayeron al suelo, uno de los mozos hizo una mueca. «Señora, eso es el pasado», dijo Carmen. «Y el pasado gotea». Julián, que estaba en la puerta, miró el suelo mojado con una mezcla de asco y satisfacción, como si esperara que ese charco fuera un mal augurio. Pero Carmen ya estaba en otra película.
Eusebio se agachó, conectó el enchufe nuevo, comprobó el cable, tocó el magneto con un gesto de orgullo. Ahora sí, dijo. Carmen se inclinó, puso la mano sobre la chapa. Vamos, susurró, como si hablara con un caballo. Eusebio giró la rueda. Hubo un clic, un segundo de silencio, y entonces, el sonido más bonito que Carmen había oído en meses. Un zumbido suave, constante, como un gato dormido. El frigorífico estaba vivo. Carmen notó que se le humedecían los ojos, no por tristeza, por pura descarga, por esa sensación de que, de pronto, una parte de tu día se te devuelve. Manolo la miró, y en su cara se mezclaron orgullo y alivio. «Lo hemos hecho», dijo él. Carmen se enderezó, respiró el olor a nuevo y se permitió una frase que llevaba años sin pronunciar. Hoy vamos a estar frescos. Pero no había tiempo para poesía. El repartidor consultó su hoja. Falta la lavadora. Carmen asintió como si estuviera firmando un tratado. Suba. Y ahí llegó el segundo giro de la mañana. El giro que nadie esperaba. El repartidor miró las etiquetas de las cajas y frunció el ceño. Un momento, dijo. Bajó al portal, revisó papeles, volvió a subir con la cara rara. Señora, aquí pone que la lavadora... Miró a Carmen. Va para el segundo A. Carmen sintió que el aire se le endurecía. El segundo A era Julián. Julián, detrás, levantó las cejas con una expresión ensayada de sorpresa. «¿Ah, sí?», dijo. «¿Qué cosas? Debe de ser la mía. Yo también pedí cosas». Carmen lo miró fijamente. «Tú pediste ser el primero», dijo ella. «No me mientas con cosas». El repartidor se rascó la cabeza. «En mi hoja», y señaló. «La lavadora va para Julián, y el frigorífico para Carmen, y aquí hay solo una lavadora en el camión, y una nevera». Manolo dio un paso, furioso. «Nosotros firmamos combo». Carmen levantó una mano para frenarlo, no porque quisiera ser amable, porque entendió el juego. Si explotaban, Julián ganaba terreno. «Tráigame el albarán», dijo Carmen firme. El repartidor se lo dio. Carmen sacó su copia del pedido, el papel de hogar completo, la firma, la cláusula del jueves, y lo desplegó como si estuviera desplegando una bandera. «Aquí dice frigorífico y lavadora», señaló. «Y aquí dice nuestro nombre». Julián se inclinó, teatral. «Puede haber un error. No es culpa mía». Carmen lo miró con una sonrisa de cuchillo limpio. «Julián, tú no tienes culpa. Tú tienes método». El repartidor se impacientó. «Yo no sé de método. Yo sé de subir cajas. Si hay lío, lo apunto como incidencia y me voy». Esa palabra, incidencia, era dinamita. Incidencia significaba adiós instalación, adiós lista, adiós boda con paz, adiós manos sin grietas. Carmen respiró hondo y cambió de estrategia. Se acercó al repartidor, bajó la voz y le habló como se habla a alguien que también quiere terminar el día sin drama. «Mire, usted tiene dos opciones. La primera, se va, escribe incidencia. Y yo me presento mañana en su oficina con este papel y con media escalera de vecinos como testigos, y su jefe le pregunta por qué no solucionó algo tan simple. La segunda, comprobamos números de serie y entregamos lo que corresponde. ¿Qué opción le da menos dolor de cabeza?» El repartidor la miró, sorprendido por la claridad. «¿Números de serie?» Eusebio, que hasta entonces había sido sombra técnica, levantó la mano. «Yo sé mirar eso». Julián se tensó 1 milímetro, solo 1 milímetro, pero Carmen lo vio, porque cuando alguien confía en su ventaja, no se tensa. Bajaron al portal, abrieron la caja de la lavadora con herramientas. El metal brilló, en una placa pequeña estaba el número. Eusebio lo leyó, Carmen lo repitió, Manolo lo anotó. Luego abrieron el papel del pedido de Carmen. Allí estaba el número asignado. No coincidía con Julián. El silencio del portal fue tan nítido que se oyó una gota caer desde una maceta. Julián carraspeó. Eso será un lote diferente». Carmen giró la cabeza lentamente hacia él. «Julián», dijo con una amabilidad cruel, «tú no has comprado una lavadora. Tú has intentado comprar mi semana». El repartidor suspiró, como quien vuelve a un carril conocido. «Entonces la lavadora es de Carmen». Julián levantó las manos fingiendo indignación. «Esto es un escándalo. Yo... Carmen lo interrumpió con una sonrisa. «Tranquilo, siempre puedes lavar a mano. Es muy tradicional». Paco soltó una carcajada. La señora Encarna, desde la escalera, murmuró un «toma», que sonó como un aplauso. Julián apretó la mandíbula.
Se dio media vuelta y subió al piso con pasos demasiado rápidos para ser dignos. Pero la guerra aún no había terminado, porque la lavadora todavía no estaba en la cocina de Carmen. El repartidor, ahora con la lavadora reubicada, se quejó. Esto pesa más que la caja del frigorífico. ¿Seguro que la instalación de agua está preparada? Carmen asintió. Eusebio la mira. Y si hay fuga, la secamos. Hoy no hay incidencia. Subieron. La lavadora parecía un animal blanco y pesado, con un tambor como ojo cerrado. Cuando llegó a la cocina, Carmen sintió que la casa ya era otra casa. Aunque aún oliera a polvo y a sudor, Eusebio se arrodilló, conectó la manguera, apretó la junta, revisó el grifo. Carmen le alumbraba con una linterna como si estuvieran operando a corazón abierto. «Abre el agua despacio», dijo Eusebio. Carmen giró el grifo. Al principio, nada. Luego, un hilo. Y de pronto, una gota, otra, una tercera, una cuarta. Y entonces, sin avisar, una fuga pequeña se convirtió en una fuga seria. ¡Plas, plas! El agua cayó al suelo como una risa mala. «¡Cierra!», gritó Eusebio. Carmen cerró. El suelo ya tenía un charco. Pili apareció en la puerta, alarmada. «Mamá, se sale». Carmen miró el charco y soltó una frase que hizo reír hasta a Manolo. «Es el bautizo». No había pánico. Había prisa, había acción. Eusebio desmontó la conexión, sacó una junta vieja, la olió como si fuera un melón y negó con la cabeza. «Esto está muerto», dijo. «¿Y ahora?», preguntó Manolo, con la cara de quien ve cómo el tiempo se le escapa por el suelo. Eusebio se rascó el bigote. «Me hace falta una junta nueva. Y ahora mismo era el enemigo». Carmen miró el reloj. Miró al repartidor, que ya consultaba su hoja con ganas de desaparecer. Miró a la lavadora, silenciosa, esperando. Y entonces Carmen tuvo otro de esos destellos suyos. Una idea práctica y un poco indecente. «Pili», dijo, «corre a casa de la señora Encarna. Dile que necesito la goma de su olla a presión». Manolo abrió los ojos. «¿Qué?». Carmen ya estaba abriendo cajones. «Las gomas son gomas, Manolo. El futuro también se arregla con cocina». Pili salió disparada. Volvió en un minuto con la goma en la mano y la cara de quien se siente heroína. «Dice Encarna que te la presta, pero que se la devuelvas o te mata». Carmen sonrió. «Dile que si la lavadora funciona, le lavo una sábana gratis». Eusebio cogió la goma, la recortó con una navaja, la adaptó como si fuera un artesano de joyería y volvió a montar la conexión con una precisión casi artística. «Abre», dijo. Carmen abrió el grifo con cuidado, como si estuviera domando un animal nervioso. Nada, ni gota, ni una. Eusebio se levantó, satisfecho. «Funciona». Carmen soltó el aire. Manolo se pasó la mano por la cara. Paco y Lolo aplaudieron como si hubieran visto un truco de magia. El repartidor, aliviado, extendió el papel. «Firme aquí, instalado, entregado». Carmen firmó con una letra que parecía bailar, y cuando el hombre se fue, llevándose su prisa y su gorra, el piso se quedó en un silencio raro, nuevo, un silencio lleno de máquinas quietas, listas. Manolo miró el frigorífico, luego miró la lavadora, luego miró a Carmen. «¿Y ahora?». Carmen se apoyó en la encimera, se secó el sudor de la frente y dijo una frase que parecía broma, pero era revolución. «Ahora, vamos a ensuciar algo solo para poder lavarlo». Pili soltó una risa. Toñín apareció con un calcetín en la mano. «¿Este vale?». Carmen lo miró con seriedad teatral. «Este es perfecto. Es el primer sacrificio». Metieron el calcetín, un paño, una camiseta vieja. Carmen echó jabón con una solemnidad absurda. Giró la rueda. Pulsó el botón. La lavadora hizo un clic. Empezó a llenarse. El tambor giró despacio, como despertando. Y entonces, cuando Carmen ya estaba saboreando ese giro, como si fuera una canción, ocurrió el último giro de la mañana, el que nadie había visto venir. Un golpe seco en la puerta. Manolo abrió. Era el portero, con la cara rara. «Carmen, Manolo», dijo. «Problema». Carmen sintió que el corazón le hacía un pequeño salto. «¿Qué pasa?». El portero bajó la voz. «Julián ha llamado al administrador. Dice que habéis desmontado la puerta y que eso afecta a la seguridad del edificio. Que hay que», tragó saliva, «ponerla ya. Y que si no, habrá consecuencias». Carmen se quedó quieta. No por miedo, por incredulidad y rabia elegante. «¿Consecuencias?», repitió, y en ese instante, como si el universo quisiera añadir teatro, la luz del techo titiló una vez, dos,
3, y se apagó. El frigorífico dejó de zumbar, la lavadora se quedó a mitad de giro, la cocina, que un minuto antes parecía una postal del futuro, se convirtió en un cuadro silencioso. En la oscuridad se oyó una voz desde el pasillo, la voz de Julián, dulce como azúcar barato. «Ay, parece que con tanta modernidad se os ha ido la luz». Carmen apretó los puños y sonrió, porque si Julián creía que un apagón y un administrador iban a detenerla, no la había entendido en absoluto. La oscuridad convirtió la cocina en un escenario absurdo. 2 máquinas nuevas, calladas, como si el futuro hubiera llegado y se hubiera quedado sin pilas. Carmen no gritó, no lloró, no se sentó a lamentarse. Hizo algo mucho peor para Julián, pensó, porque en una casa, cuando se va la luz, hay 2 clases de personas, las que se quedan mirando la bombilla como si fuera culpable, y las que van directas al cuadro eléctrico como si fueran a interrogarlo. «Eusebio», dijo Carmen en voz baja, «¿esto es por nosotros?» Eusebio ya estaba en cuclillas, con la tapa del cuadro abierta, tanteando el magneto nuevo con la yema de los dedos como si fuera un termómetro. «Por vosotros no», murmuró. «Si fuera por vosotros, saltaría solo aquí. Esto ha caído. En todo el edificio». Manolo, en la puerta de la cocina, se giró hacia el pasillo oscuro. ¿En todo el edificio? Desde la escalera llegó un murmullo de voces, pasos, una queja general, ese sonido típico de vecindario cuando la rutina se rompe, y por encima de todo, la voz de Julián, dulce como caramelo de mentira. «Claro, es que han metido máquinas modernas, y ya se sabe, estas cosas chupan electricidad». Carmen salió al pasillo y abrió la puerta. El rellano estaba iluminado solo por la ventana del patio, con esa luz gris que hace que las caras parezcan más largas. Encarna estaba en bata. El portero tenía una linterna y 2 vecinos discutían sobre si antes esto no pasaba. Julián, por supuesto, ocupaba el centro como un presentador. «Esto es un peligro», decía. «Y además han quitado la puerta». «¿La puerta? ¿Quién quita una puerta?» Carmen lo miró un segundo, lo suficiente para ver el brillo satisfecho en sus ojos, y ahí entendió el plan. Si conseguía que el edificio asociara apagón con Carmen y sus máquinas, ya tenía medio juicio ganado. Pero Carmen tenía otra cosa, pruebas. Bajó la voz, calmada, casi amable. «Julián, ¿tu frigorífico ya está instalado?» Julián parpadeó. «¿Eso qué importa?» Carmen sonrió. «Importa mucho, porque si el apagón lo hubiera causado mi instalación, solo se habría ido mi piso. Y sin embargo», se giró hacia los vecinos, «¿a quién se le ha ido la luz? A todos, ¿no?» Los vecinos asintieron murmurando. Carmen dio un paso más y remató. «Y si el apagón es de todo el edificio, lo más probable es que alguien haya hecho una conexión que no debía. Alguien que aún no tiene la instalación lista, y aún así quiso ser el primero». El silencio se tensó como una cuerda. Julián soltó una risa nerviosa. «¿Me estás acusando?» «No», dijo Carmen. «Te estoy haciendo una pregunta. ¿Tu frigorífico está instalado?» Julián apretó los labios, miró alrededor buscando apoyo. Nadie habló, y entonces ocurrió la escena perfecta. Desde el segundo A, la puerta de Julián se abrió un poco y asomó su mujer. Una mujer que llevaba semanas escuchando fanfarronadas, con una vela en la mano y una cara de «ya basta». «Julián», dijo ella cansada, «diles la verdad. Lo enchufaste para probar y saltó todo». Un silencioso recorrió el rellano como una ola de teatro. Julián se puso rojo. «Yo solo quería comprobar que funcionaba». Carmen inclinó la cabeza con una compasión peligrosísima. «Qué curioso. Yo también quería comprobar cosas. Por eso llamé a un técnico». Eusebio, que había bajado un escalón con la linterna, señaló hacia abajo. «El problema no está arriba», dijo. «Está en el cuarto de contadores. Alguien ha hecho saltar el general. ¿Y si ha sido por sobrecarga?» Miró a Julián sin decir el nombre. «Se ve». El portero respiró hondo, como quien por fin tiene una explicación. «Vamos abajo», dijo. «Y el administrador, que venga si quiere». Bajaron en grupo. Era casi una procesión, pero con linternas y bata. Carmen iba delante con Eusebio, Julián iba detrás, tragándose el orgullo a sorbos. En el cuarto de contadores, el portero abrió con una llave vieja. Un olor a polvo y metal les recibió. Eusebio levantó la linterna. Allí estaba, el general bajado. «¿Quién ha tocado aquí?», preguntó el portero. Julián carraspeó. «Yo, un poco». Eusebio señaló un cable puenteado.
una chapuza evidente incluso para ojos no técnicos. Esto, dijo Eusebio, no es un poco. Esto es jugar a ser electricista con prisa. Carmen no dijo nada. Ni falta que hacía. Los vecinos ya estaban haciendo el trabajo por ella con sus miradas. El portero se enderezó como un juez. «Julián, esto no se hace». Julián se defendió con las manos. «Yo no quería molestar a nadie». Encarna bufó. «No querías molestar, querías presumir». Manolo soltó una risa breve, inevitable. Eusebio rehizo la conexión con calma, como quien repara también la dignidad del edificio. Subió el general. Las luces del pasillo se encendieron arriba, una tras otra, como un aplauso eléctrico. Carmen sintió el alivio como un chorro de aire fresco. Cuando regresaron al rellano, el administrador ya estaba allí. Un hombre con carpeta y cara de «yo he venido a complicarles la vida». Venía acompañado de esa autoridad lenta que se alimenta de normas. «He recibido una llamada», dijo, mirando directamente la puerta sin hoja. «Me dicen que aquí se ha desmontado una puerta y que hay riesgos». Julián levantó la barbilla, recuperando 1 milímetro de personaje. «Exacto. Y ahora con el apagón, esto es un descontrol». Carmen dio un paso al frente, con la serenidad de quien ya ha visto el truco desde dentro. «El apagón no ha sido por mi instalación», dijo. «Ha sido por una sobrecarga provocada por una conexión indebida en el segundo A. Don Eusebio lo ha arreglado y el portero es testigo». El administrador frunció el ceño. «¿Don Eusebio?» Eusebio levantó la mano, como si no quisiera fama, pero aceptara justicia. «Soy el que ha puesto el magneto y la toma de tierra en el segundo B», dijo. «Y también el que ha deshecho la chapuza del general». El administrador miró a Julián, luego a Eusebio, luego a Carmen. Se notaba que odiaba no tener el control del relato. «¿Y la puerta?», insistió. «La puerta es la puerta». Carmen asintió. La hoja se desmontó para subir el frigorífico sin dañar paredes ni vecinos. «Está aquí», señaló la hoja apoyada en el interior. «Esta tarde queda puesta. Y si quiere, Eusebio la refuerza y la deja mejor que antes. Yo no quiero problemas. Quiero máquinas funcionando y paredes intactas». El administrador abrió la boca para seguir, pero Encarna se le adelantó. «Yo la vi poner mantas, y medir, y avisar. Esta mujer ha hecho más por el edificio en 2 días que algunos en 2 años». Un murmullo de aprobación se extendió. El administrador olió la derrota burocrática y decidió reconvertirla en autoridad elegante. «Bien», dijo, «que se coloque la puerta hoy, y que quede constancia de que», miró a Julián, «las instalaciones se hacen con profesional». Julián intentó sonreír, pero se le quedó a medio camino. Carmen aprovechó el instante final, el más importante. El momento en el que el rival está débil y tú decides si rematas o cierras. Se acercó a Julián y, para sorpresa de todos, le habló sin veneno. «Julián», dijo, «si quieres que Eusebio te instale lo tuyo, yo le digo que pase por tu casa después». Julián la miró como si no entendiera el idioma. «¿Por qué harías eso?» Carmen se encogió de hombros. «Porque yo ya gané lo que quería ganar, y porque en este edificio vivimos todos. Y, sinceramente, me cansa competir por tonterías». La mujer de Julián soltó un gracias, casi inaudible, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Julián tragó saliva. Por primera vez en toda la historia no tenía una frase lista. Solo asintió. «Vale», dijo pequeño. «Vale». Cuando la escalera volvió a su normalidad, Carmen cerró la puerta de su casa y se apoyó un segundo en la madera, como si fuera a reír o a llorar. Eligió reír. «¿Ves?», dijo Manolo acercándose. Al final el apagón era su ego. Carmen levantó el dedo. No, era su prisa. Y entonces se giró hacia la cocina, hacia las 2 máquinas, y el corazón se le aceleró otra vez. Pero ahora con alegría limpia, Eusebio volvió a apretar la bisagra, colocó la puerta como si fuera un final simbólico. La casa volvía a cerrarse, pero de otra manera, un cierre nuevo, con futuro dentro. «Listo», dijo Eusebio. «Ya puedes lavar el mundo». Carmen miró la lavadora, que se había quedado parada a mitad de programa, pulsó de nuevo, el tambor retomó su giro, el sonido era hipnótico, agua, roce, ritmo. El sonido de una tarde recuperada, y entonces vino el gesto que Carmen llevaba fantaseando desde el primer día. Abrió el frigorífico y metió dentro una jarra de agua. La jarra entró con dignidad, sin pelear, sin crujidos de hielo, sin papel estraza tibio. Carmen cerró la puerta y se quedó mirando el tirador como si esperara un milagro inmediato. Pili, en la mesa, levantó la mano como en clase.
¿Cuándo estará fría? Carmen consultó el reloj como si estuviera midiendo una misión espacial. Hoy, dijo, hoy tu agua va a estar fría como un secreto. Manolo se dejó caer en la silla. ¿Y qué hacemos con todo el tiempo que nos sobra? Carmen se quedó pensando. Y la respuesta fue el verdadero giro final de la historia. Cuando te quitan el peso del día, no sabes qué hacer al principio. La libertad también requiere aprendizaje. Lo gastamos, dijo. Como se gastan las cosas buenas, en nosotros. Pero el reloj seguía ahí. La boda seguía acercándose. Y Carmen tenía una montaña de tareas que antes eran una condena, y ahora podían ser una coreografía. Durante los días siguientes, la casa se llenó de movimiento nuevo. Carmen metía sábanas y salían sábanas como nubes blancas, sin pelea, sin tabla, sin uñas ardiendo. La cocina olía menos a vapor de jabón y más a comida de verdad. La leche ya no se enfadaba. El pescado ya no pedía perdón. El hielo dejó de ser un trabajo. Un sábado por la mañana, Carmen abrió el frigorífico y sacó la jarra, sirvió agua en vasos. El primer trago fue casi exagerado. El frío le recorrió el pecho como una carcajada interna. Toñín pegó la boca al vaso y abrió los ojos. «Está helada», Carmen se rió. «Eso, hijo, es el futuro entrando por la garganta». Manolo probó y se le escapó un «ah», que parecía ridículo, pero era sincero. Luego miró a Carmen como quien la ve de otra manera. «No era un capricho», dijo. Carmen negó con la cabeza, sin dramatismo. «No, era una herramienta. Como una llave inglesa. Solo que para la vida, la noticia de que las máquinas funcionaban se extendió como se extiende el olor a pan, rápido y sin pedir permiso. Y entonces ocurrió algo inevitable en un edificio. Empezaron a aparecer preguntas. Encarna subió un día con una cesta. «Carmen», dijo con una dignidad falsa, «¿tú crees que tu lavadora podría, no sé, dar un paseíto por mis sábanas? Las mías pesan como un pecado». Carmen cruzó los brazos, haciéndosela difícil por deporte. «¿Cuánto vale una sábana limpia?» Encarna abrió la cesta y sacó una caja de dulces. «Vale esto. Y vale que yo no digo nada de tu puerta desmontada». Carmen se echó a reír. «Trato». Ese fue el verdadero triunfo de Carmen. No solo tener máquinas, sino convertirlas en un pequeño centro de gravedad del barrio. Donde antes había barreño y resignación, ahora había un tambor girando y vecinas negociando con dulces. Y Julián pasó por su propia mini-transformación. Eusebio, fiel a la palabra de Carmen, instaló el frigorífico de Julián al día siguiente. Hubo un detalle precioso. Cuando intentaron subirlo, se atascó en el maldito giro del segundo rellano. Julián se puso pálido. «No puede ser». Carmen, desde arriba, apareció con una manta y una aceitera. «¿Quieres que te enseñe a cocinar el futuro?», preguntó sin burla. Julián la miró, tragó su orgullo como quien traga una espina y asintió. Sí, lo subieron, entró, y ese día Julián no presumió. Ese día Julián simplemente dijo «gracias» con la voz baja. La mujer de Julián sonrió como si alguien le hubiera devuelto el aire. Llegó la semana de la boda como llega una tormenta bonita. Con prisa, con nervios, con casa llena de telas, zapatos y conversaciones cruzadas. Pero Carmen, por primera vez, no estaba aplastada por la colada. El día antes de la boda, la lavadora giró por última vez con el vestido de Pili dentro, protegido como un tesoro. Carmen lo sacó, lo colgó, lo miró brillar limpio, no limpio de anuncio, limpio de verdad, limpio de esfuerzo bien invertido. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen abrió el frigorífico y sacó un plato con postre que había preparado con calma, con tiempo, con paciencia nueva. Lo dejó en la mesa, como una promesa para la mañana siguiente. Manolo se despertó, la vio y se apoyó en el marco de la puerta. «¿Estás contenta?», preguntó. Carmen pensó en el barreño, en la leche agria, en el apagón, en la junta improvisada con la goma de la olla, en Julián intentando comprarle la semana, en la escalera oliendo a serrín. Pensó en todo y sonrió. «Estoy ligera», dijo, como si me hubieran quitado un abrigo mojado. Manolo asintió, con los ojos brillantes de cansancio bueno. «Mañana en la boda, cuando tu hermana vea a Pili, va a alucinar». Carmen hizo una mueca divertida. «Que alucine, pero que no toque el vestido». A la mañana siguiente, Carmen se preparó sin correr, sin sentir que el tiempo le mordía los talones. Se lavó las manos y por primera vez no las vio rojas ni agrietadas. Las vio normales. Y ese detalle,
pequeño y brutal, la emocionó más que cualquier discurso. Antes de salir, Carmen se giró hacia la cocina, tocó el tirador del frigorífico como quien toca una barandilla antes de bajar unas escaleras nuevas. «Volvemos», susurró. En el portal, los vecinos se asomaron a verlos salir, como si el día también fuera un estreno. Julián estaba allí, con chaqueta al hombro, pero esta vez sin sonrisa de competición. Solo levantó la mano. «Que lo paséis bien», dijo. Carmen le devolvió el gesto. «Y tú no enchufes nada raro», respondió con humor. Julián soltó una risa y se rindió. «Prometido». Caminaron hacia la boda y Carmen sintió algo extraño. El futuro no era el frigorífico, ni la lavadora, ni el brillo de una máquina. El futuro era esa sensación de poder pensar en otra cosa, de tener un hueco en la cabeza que antes ocupaba el cansancio, y si alguien te pregunta cómo termina esta historia, termina así. En una boda con ropa limpia, con una familia que llega sin olor, a batalla, con una niña que gira el vestido y ríe, y con una madre que sabe que, en su casa, el frío ya no depende de un bloque de hielo goteando. Y sí, también termina con Julián aprendiendo, muy a su pesar, la lección más humillante y más útil, que no se puede ganar una carrera cuando el otro corre por algo real, porque Carmen no corría para presumir, Carmen corría para vivir mejor. Y cuando el frigorífico zumbaba suave y la lavadora giraba como un pequeño planeta, el barrio entero lo oyó. Ese sonido no era solo de máquinas, era el sonido de una casa que por fin respiraba.